Amén. Y vamos a continuar con el tercer mensaje relacionado con la fe. Y es muy importante este tema porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y necesitamos aprender a activar nuestra fe. Yo te pido por favor que tengas fe de que Dios te va a hablar y que vas a estar con una herramienta poderosa en tus manos para utilizarla, para gloria de Dios. Y vas a ver cómo vas a disfrutar también la vida, el ministerio y todo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a ir entonces a compartir la pantalla para que puedas tener el bosquejo. Toma nota, por favor. Está basado en Marcos capítulo 6, donde hoy es el tercer paso, la acción. Sin acción la fe está muerta, porque la acción y obras es sinónimo, es lo mismo. Por lo tanto tenemos que ir a la fe. Y yo te dije en estos domingos pasados y lo repetí varias veces y hoy también, por favor, para que sepas que es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Grabátela de memoria, aprendela por favor. Sabes que en la Biblia hay una definición de la fe para que no digas como cualquier persona dice: yo tengo fe y no tiene resultado, no tiene obras, y en vez de seguridad y certeza tiene miedos, tiene incertidumbre. Bueno, esa persona no tiene fe, obviamente. A lo mejor es inmadura, a lo mejor nunca aceptó a Cristo, porque la fe viene con la salvación. La fe viene con la salvación. Cuando Dios nos salva de una vana manera de vivir, pone en nosotros fe. No importa la medida, no importa el tamaño, porque la misma Biblia nos enseña de que si por más que fuese del tamaño pequeñísimo de un grano de mostaza, podríamos hacer grandes cosas con ella. Así que en Hebreos 11.1 está la definición de la fe. Cuando te pregunte alguien, que puedas saber y puedas enseñar y vivir en fe. Los tres pasos que hemos estado viendo, y hoy concluimos con el último, el equilibrio. Una persona desequilibrada no puede ejercer su fe correctamente, y el equilibrio lo da el hecho de que seas una persona que tenga armonía entre diferentes elementos, diferentes cosas, como ya lo hemos compartido. Te animo a ver de nuevo ese mensaje y escucharlo para que puedas saber a qué equilibrio nos estamos refiriendo. Y la administración. Vos tenés que administrar los recursos de Dios, lo que Dios ya te dio. No es que te va a dar, que ya te los dio. Por eso tenés que saber qué te dio Dios. A lo mejor te quejás de que no tenés nada y tenés algo. Y entre nada y algo yo siempre prefiero algo. Y Dios nos ha dado algo muy importante que es la fe. Y por supuesto con ello también nos dio dones, nos dio un montón de cosas que si vos conocés la Biblia vas a saber a qué me estoy refiriendo. Pero también escuchá y ve el mensaje sobre la administración, que sería el segundo paso de la fe. Y el tercer paso tiene que ver con la acción. Y vamos a ir al siguiente texto, en Santiago, el apóstol Santiago. Fíjense que en la Biblia se lo llama el apóstol práctico. ¿Por qué? Porque era un hombre concreto, práctico. Él no andaba con sueños y quimeras que nunca se cumplían, sino que era muy concreto en decir las cosas. Mira lo que dice aquí en el versículo 14 y en el 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá esa fe salvarle? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos un gran dilema, porque mucha gente dice tener fe, pero no tiene obras, y tiene dudas, y tiene incertidumbres. Por lo tanto, esa fe no es tan segura ni cierta. Es una fe que esa persona misma se ha creído o se ha creado. Pero la fe verdadera tiene obras concretas, tiene acciones. Dice, ¿podrá la fe salvarle? Parece que no. Podríamos responder, si no es fe verdadera, no le va a salvar. Es más, mucha gente duda de su salvación. Mucha gente dice tener fe, pero tiene miedo en muchos aspectos. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Por lo tanto, es inútil decir tengo fe y al mismo tiempo tener miedo, dudas, incertidumbre, porque no tiene nada que ver con la fe verdadera todo eso. La verdadera fe, recordad, te lo dije, ve oportunidades.
Donde hay problemas, la verdadera fe ve oportunidades. Sin embargo, los problemas abruman y ya vas a ver de qué manera, porque vamos a tocar ese punto. Pero hay personas que no tienen fe. ¿Por qué? Porque se sumergen en las crisis, lloran en los rincones y están sufriendo mucho desánimo, depresión, decaimiento. Sin embargo, la fe verdadera ve oportunidades. Por eso, si vos sos una persona que ve oportunidades donde más nadie las ve, tenés fe. Se proyecta, es una persona activa, no pasiva. Es decir, entra en terrenos que son desafiantes, difíciles. No es una persona que tiene miedo, se asusta, se intimida, sino que se anima a creer que Dios ya va a intervenir y va a tomar el control de las situaciones. Por eso la fe verdadera es activa. No te quedes quieto, no te quedes pasivo, no te sientas como que ya sos inútil, porque si no tenés fe, obviamente eso es lo que vas a sentir. Pero si tenés fe, la fe te va a proyectar con sueños, con anhelos, con ilusiones, con esperanzas, porque eso es lo que provoca la verdadera fe en los creyentes. Por lo tanto, sé una persona activa, no pasiva. Mirá lo que viene ahora, es muy importante y lo quiero repetir con gran énfasis. La fe verdadera se organiza con lo que tiene para alcanzar lo que no tiene. Es decir, que tiene algo y tiene la fe. Ya con la fe podríamos decir suficiente, pero yo te dije recién que además Dios nos da dones, talentos, capacidades y otras cosas que tenemos que reconocerlas. Pero el que tiene fe no se queda de brazos cruzados, no se queda esperando lo que anhela recibir un día o lo que anhela tener un día. Ya se organiza con lo que tiene, sea poco o sea mucho, para alcanzar lo que no tiene. Así que, ¿qué estás teniendo como sueño de fe o como deseo de fe? ¿Qué estás queriendo conseguir? Bueno, empezá a organizarte ahora con lo que tenés a tu alcance y vas a ver cómo eso se va a dar tarde o temprano. Y yo creo que más temprano que tarde, porque Dios honra la fe de su pueblo. Y cuando la fe es puesta en buen lugar, tiene muchos frutos. Por eso sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso el que se acerca a Dios debe creer que lo hay y que es premiador de aquellos que lo busquen. Dios te va a premiar porque estás poniendo fe en Él y crees que Él existe y que es premiador de aquellos que lo buscan. Ya vas a ver que vas a recibir un premio por haber confiado en Dios, por haber creído en Dios. Y por último, en este punto, no duda, cree solamente. Es decir, que no hay duda, sino una creencia absoluta. Pero yo te enseñé el domingo pasado que primero es la fe y después lo que creemos. Por eso hay personas que creen, pero tiemblan, como los demonios. Creen, pero dudan. Creen, pero no tienen seguridad. En cambio, si vos tenés fe y esa fe la proyectás en creer que Dios va a hacer lo imposible, dalo por hecho. No dudes, empezá a andar con absoluta convicción, porque esa es la fe. Es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Dos clases de fe, esto lo quiero repasar porque es muy importante. La fe del mundo, la fe de cualquier persona común y corriente es una fe natural. Es una mera confianza basada en lo natural. Pero escuchá, por favor, no te distraigas ahora. Porque ¿qué es lo natural? Lo natural es lo que vos podés comprobar con tus sentidos. Eso es lo natural. Pero recordá que nosotros dependemos de un Dios sobrenatural. Y nosotros estamos inmersos en una dimensión también sobrenatural. Por eso tenés que creer en base a la fe sobrenatural. Repito, tenés que creer en base a la fe sobrenatural. Es una confianza absoluta basada en Dios y en lo sobrenatural de Dios. Porque las personas comunes y corrientes creen en lo natural, en lo que ven, tocan, palpan, pueden comprobar fehacientemente, fácticamente, por utilizar un término técnico. Pero por supuesto nosotros tenemos fe en Dios, que Él puede intervenir
y hacer grandes milagros y maravillas, porque nuestra fe está puesta en Él y Él no defrauda, Él honra la fe de su pueblo. Jesús lleva a sus discípulos a un lugar desierto. Fíjate vos, quiero atraer la atención tuya sobre este detalle. Recuerden, los discípulos en multitudes lo seguían, había muchísima gente a su alrededor y Jesús los llevó allí a un lugar desierto. Dijimos para descansar, para estar tranquilos, y de repente una marea de gente los rodeó. El terreno propicio para la fe es la falta de recursos naturales. El desierto era un lugar donde no había recursos naturales, faltaba el agua, la comida, etc. Pero en este caso, los discípulos van a Jesús con un problemón. Le dicen: Maestro, ¿qué hacemos con tanta gente? ¿Cómo vamos a darle de comer nosotros? No podemos hacerlo. Estaban planteando una situación límite, algo que era imposible humanamente satisfacer. Pero recordá, por favor, este detalle es muy, muy, muy importante. El terreno propicio para la fe es la falta de recursos naturales, porque la hora era ya avanzada, el lugar era desierto, no podían comprar pan, no tenían plata, no tenían panaderías suficientes, es decir, que era algo abrumador. Pensar en las posibilidades naturales directamente no existían. Pero allí estaba Jesús, allí estaba Dios. Los discípulos responden: despídelos. Y esa es la respuesta natural. Quiero que te quede claro que nosotros tenemos una respuesta natural, es lo primero que sale. Y como dice la carta de Pablo a los Corintios, esa es la carne. La primera respuesta que damos es carnal, en base a nuestra humana naturaleza limitada, degradada y corrompida por el pecado. Por lo tanto, la respuesta natural es: despídelo, Señor. Nosotros no podemos hacer nada, no tenemos posibilidades. En otras palabras, podríamos responder: no tengo plata, no me alcanza, no puedo, no tengo, o no soy suficiente, o no me siento capaz. ¿Cuántas personas acostumbran a responder naturalmente así, pero inmediatamente? Ni siquiera lo piensan. Lo primero que les sale es: no puedo, no tengo, no me alcanza, yo no soy suficiente, pero no ponen la fe como un vehículo para recibir los recursos inagotables e inconmensurables de Dios. La respuesta de Jesús fue: denles ustedes de comer. Y esta es la respuesta divina. ¿Por qué? Porque Dios está queriendo y esperando que activemos nuestra fe para creer en grandes milagros y maravillas, y no pensar que lo natural es todo lo que existe. Hay cosas que no dependen de nosotros, hay cosas que dependen solamente de Dios. Sin embargo, nosotros pensamos que lo que vemos es lo suficiente, lo que tenemos es lo suficiente, y cuando no nos alcanza o lo que vemos no nos gusta, tendemos a decir: no puedo, o yo no soy capaz. Pero aquí Jesús les está enseñando el principio de la fe. Marcos 6:34, y aquí viene el texto clave en todo el pasaje, porque el milagro de la fe tiene una base, y es aquí: el corazón compasivo de Jesús. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y es muy importante que vos tengas en cuenta esto. ¿Por qué? Porque no podés pretender ejercer la fe sin tener este tipo de corazón. El mundo moderno y el mercado del mundo ha hecho de multitudes de personas frías, apáticas, desamoradas, totalmente carente de afecto natural. Hoy el prójimo no sirve, no vale. Hay personas que directamente no tienen ninguna misericordia por el prójimo. Las matan como si fuesen perros. Sin embargo, Jesús tenía compasión de ellas. Y la compasión de Jesús es la misericordia, el amor, la piedad. El hecho de decir:
Yo he venido al mundo para salvar al mundo y el mundo necesita ser salvo por Jesús. Por eso Dios espera que muchos corazones compasivos se levanten para ejercer la fe y poder ver milagros de multiplicación. Por eso echemos fuera todo tipo de cosa inmunda que quiera separarnos del amor de Dios y del amor al prójimo, porque es lo que Dios espera de nosotros. La compasión es lo que movía a Jesús para que se diera en él tanto el querer como el hacer. Y es muy importante que lo tomes en cuenta, porque Dios va a movilizar su pueblo cuando su pueblo tenga fe para creer que Él puede intervenir con grandes milagros y maravillas. Por eso partamos de esta base. Él ya nos dio la fe, pero la fe tiene que movilizarse a través de la compasión, a través del amor por los perdidos, a través de la gente que está sin esperanza a nuestro alrededor. A lo mejor la estás viendo vos y es como que no te da lo mismo. Yo les dije a ustedes muchas veces que cuando yo veo un secuestro en la televisión o los noticieros comentan de un secuestro, de un accidente, de una bomba, de lo que sea, o de un cataclismo, terremoto, lo que sea, yo oro sinceramente y motivo a la familia a orar por quienes están sufriendo ese desamparo, esa tragedia, aún por los padres y por todos los que forman parte de esas familias, para que Dios intervenga y los bendiga y que no haya ninguna intervención inmunda ni maligna sacando provecho de ese dolor, de esa debilidad. Pero te invito a moverte en compasión, porque eso seguramente va a dar lugar para que la fe que Dios puso en vos se active y pueda ver milagros y maravillas a tu paso. ¿Qué vio Jesús? Es lo mismo que vemos nosotros. Vio una multitud, vio un problema y vio la solución. ¿Qué vemos nosotros? Generalmente vemos las multitudes, a las personas, pero a lo mejor ni nos llama la atención lo que vemos. Yo ya te dije algo relacionado con lo que tiene que despertar en nosotros, que me imagino despertó en Jesús lo mismo. Compasión, amor, misericordia, deseo que Dios intervenga en esas vidas. Vio un problema, era un problemón para los discípulos, pero Dios es más grande que todo problema. Y para los discípulos estaban abrumados por ese problema. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo resolvemos esta cuestión? Son multitudes, no hay panadería, no hay pan, no hay plata. Es como cuando vos te ves abrumado por un problema, lo primero que tenés que ver, y esto es lo que recomiendan la mayoría de los cursos, es que vos no seas parte del problema, porque tenés que saber que hay mucha gente problemática, que por falta de equilibrio tiene una mareja o una ensalada rusa en su cabeza y no ve nada claro, todo es confusión y todo lo que ven es negro, feo y es cada vez peor. Pero Jesús veía el problema, pero Él tenía la solución. Y Dios nos da la posibilidad que por medio de la fe nosotros también tengamos la solución a los problemas con su intervención. Por eso muchas personas no están teniendo esta visión de misericordia, de piedad y amor. Así que oro para que podamos tenerla mucho más, mucho más, porque necesitamos impregnar a esta generación de amor y de misericordia y que vean en nosotros lo mismo que vieron en Jesús. ¿Cómo vemos a la gente? ¿Son números? ¿Son cosas? ¿O son personas? Fíjate que el sistema del mundo mercantilista premia a los que tienen mayores recursos. Si tiene mucha plata, bueno, es un ganador, un campeón. El negocio, la empresa que tiene muchos clientes, bueno, es importantísima. Pero hay personas, y también la iglesia, el mundo considera de esa manera. Si tiene muchos miembros, bueno, es importante.
Pero, ¿qué pensamos de la gente nosotros? ¿Son cosas? Bueno, los que matan gente son cosas. Y muchos que no matan gente de hecho, por tener una pistola o hacer algo dañino para provocar ese daño de matar, matan también con la indiferencia, porque desechan a las personas, las ignoran a las personas y hacen que las personas sufran, porque muchas veces esas personas están esperando amor, reconocimiento de parte de quienes más tendrían que dar el ejemplo y no lo dan. Y me estoy refiriendo a gente abandonada en los geriátricos, donde los hijos no van a verlos. Por favor, Dios nos libre, porque esa es un mandamiento que es violado. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Por eso tendrías que sacar conclusión si te está yendo bien o mal. Y tiene que ver tal vez con esta cuestión. A lo mejor el sistema dice son inútiles, no producen, los desechemos, son cosas, no importan. Bueno, pero son personas. Dios nos ha creado a nosotros como personas y dice la Biblia que el ser humano es el broche de oro de la creación de Dios. O sea que nada se le puede comparar, nada, 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 nada. Por eso hay gente que me dice, pastor, yo amo más a los animales que a las personas. Está mal. Tenés que amar a los animales, pero por supuesto a las personas mucho más. Yo sé que las personas pueden dañarte, pero Dios espera que sean salvas. Dios espera que sean convertidas, regeneradas, redimidas para gloria de su nombre. Nosotros no podemos ver a las personas de otra manera como las vio Jesús. Jesús las ve como ovejas, sin pastor. Y esta es la figura metafórica que utiliza Jesús porque estamos hablando de un tiempo pastoril, pero Él toma a la oveja como fiel reflejo de una persona que cuando está sin pastor, está perdida, está desorientada, está descarriada y está expuesta a ataques de fieras. ¿Cuáles serían esas fieras en este tiempo, en nuestro ambiente? Los demonios. Los demonios son fieras espirituales que quieren devorar y destruir a las personas. Por eso las oprimen, las tientan y terminan llevándoselas de las narices por caminos de perdición. Y muchos ni siquiera se dan cuenta, le echan la culpa al vecino, al padre, al tío, al amigo, y aún se echan culpa a ellos mismos. Sin embargo, hay demonios, multitudes de demonios, están haciendo picnic alrededor de personas que están atormentadas, sufriendo, y mucho más en este tiempo. En esta semana me llamaron para intervenir en situaciones donde había una persona que parecía una fiera enjaulada. ¿Por qué? Porque se hacía intolerante la convivencia y era algo muy dramático. Bueno, indudablemente muchos demonios estaban atormentando a esta persona hasta que Dios le trajo paz. Después me enteré por comentarios de personas conocidas que quedó muy contenta después de mi llamado y videollamada. Sin el alimento es la palabra de Dios, es el alimento espiritual que va a traer plenitud. Porque una persona sin el alimento es débil, raquítico y expuesta a recibir cualquier tipo de virus o bacteria, y mucho más en este tiempo. Me refiero a lo espiritual, no a lo físico, pero es una metáfora que nos sirve para identificar lo mismo que sucede en nuestra vida espiritual. Y terminan enfermas del alma, donde hay una gran confusión, un desequilibrio y un problema que trae realmente mucho dolor de cabeza porque no pueden callar la cabeza sin que habla por sí misma, con los cargos de conciencia o con no poder dormir y tener que tomar pastillas y antidepresivos y cosas que tratan de paliar una situación realmente terrible. Pero ese es el estado de muchas personas hoy en día. Pero Jesús tenía compasión de esas personas, porque las veía como ovejas que no tienen pastor. Él estaba con un corazón cargado para ayudar, para bendecir, y nosotros también tenemos que hacer lo mismo.
Y yo sé que aquí hay personas con una gran misericordia que están permanentemente pensando en ayudar al prójimo. Y en ese sentido, sinceramente me gustaría nombrarlos. Yo sé que están bien registrados delante de Dios por las buenas obras que han hecho y que siguen haciendo. Y yo les quiero animar a que sigan haciéndolo, porque tiene gran galardón delante de Dios todo lo que hacemos por alguien sin esperar nada a cambio. Yo doy gloria a Dios por estos misericordiosos y estas misericordiosas que están siempre queriendo bendecir, y bendecir sin duda van a tener la bendición también y la remuneración de parte de Dios. Recursos para la solución del problema. Ya vamos entrando en el cuello de botella ahora para ir afinando ya la respuesta que quiero que quede claro para la iglesia. Recursos para la solución del problema. Siempre son tres. Están claros en este pasaje. Nosotros, en este caso los discípulos, Jesús les dijo, denles ustedes de comer. Y nosotros tenemos que tener una respuesta ante esa pregunta, ante ese problema. ¿Qué? ¿Nosotros podemos hacerlo? Bueno, parece que sí, porque Jesús le está diciendo, sí, ustedes lo pueden hacer. Recuerden que estamos hablando de los recursos. Nosotros, con la fe, somos el recurso de Dios para este mundo. Ahora, sin fe es imposible agradar a Dios y no podemos andar por vista sino por fe. Lo que tenemos, y la gente dice, no tengo nada, no me alcanza, no puedo. Bueno, Dios ya te dio la fe, es algo, pero también te ha dado dones, talentos, te ha dado la imaginación, te ha dado la oración para pedirle sabiduría a Dios. Bueno, y también muchas otras cosas que ni siquiera te imaginas. Ya Dios nos las concedió. ¿Por qué? Porque Él dice que ya estamos completos en Él. Ahora, si vos te sentís desamparado, carente, miserable, pobrecito, bueno, es un tema tuyo de autoestima, pero no tiene nada que ver con Dios. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando estemos pensando en las soluciones a los problemones que podemos estar enfrentando. Nosotros somos el recurso de Dios para este mundo, porque Dios puso fe en nosotros y Él quiere intervenir a través nuestro para que todos vean su gloria. Lo que tenemos en nuestras manos. Por eso no digas poco, porque Dios honra lo poco. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Aunque tu primer estado sea pequeño, tu postrer estado será muy, muy grande. Créelo, por favor. Y Dios es el recurso supremo, fundamental, principal que no podemos desconocer. Porque mucha gente dice, yo no tengo, no me alcanza, o estoy solito, solo o sola. Bueno, nunca estamos solos, siempre estamos con Dios. Y con Dios somos multitud. Por eso tenemos que tener en cuenta que Él quiere ayudarnos, Él quiere intervenir a través nuestro, Él quiere manifestarse a través nuestro. Pero si nosotros creemos que somos desamparados, pobrecitos, que nada tenemos, que no servimos, no podemos, bueno, Dios se queda de brazos cruzados y no puede intervenir a nuestro favor. Pero escucha ahora, por favor. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Esto es base, esto es una vida que tiene fe y vive en fe. Regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, vuestra compasión sea conocida de todos los hombres, vuestro amor sea conocido de todos los hombres, vuestra misericordia sea conocida de todos los hombres. Aquí está el sinónimo de la compasión de Jesús, tiene que ser vista en nosotros, para que Dios active la fe en nosotros. El Señor está cerca. ¿Sabes lo que me suena esto? Como que Dios está pendiente de nosotros, está expectante de nosotros, está cerca, mirando cómo actuamos y cómo resolvemos cuestiones donde Él quiere intervenir, pero nosotros no se lo permitimos por nuestra incredulidad, por nuestra falta de fe. Por nada estéis afanosos. Y en este tiempo mucha gente está con afán, con angustia, con ansiedades. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Aquí
está la acción de gracias, porque es lo que valida tu fe. Si vos fueses una persona que solamente pedís y no le agradeces a Dios anticipadamente por lo que pedís, es porque no tenés fe de que lo vas a recibir. Es porque no das por hecho de que lo que le pedís lo vas a recibir. Yo les conté muchas veces cómo una vez uno de mis hijos chiquito me dice: papá, ¿me haces una chocolatada? Y me dijo gracias, y salió corriendo. No me dio ni siquiera tiempo para responderle sí, te la hago, nada. Me dijo gracias y salió corriendo. Y bueno, ¿qué pensás que le hice? Una chocolatada, me salió riquísima. Bueno, déjenlo. Pero destaco la fe. Es la fe la que mueve la mano de Dios. Es la fe la que desata los recursos de Dios. Y vos tenés que agradecérselo a Dios anticipadamente. Antes bien sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. 1 Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Quién tiene cuidado de nosotros? Dios. Pero tenemos que echar nuestra ansiedad sobre Él. Hay quienes se desahogan en los rincones, hay quienes se desahogan en los hombros de los que tienen a su alrededor, pero aquí el texto nos recomienda echar toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Qué linda expresión y qué tranquilidad nos trae de que Él está cuidando de nosotros cuando nosotros somos sus ovejas y Él está siendo nuestro pastor, porque prometió no hacernos faltar nada. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aprendelo de memoria, por favor. Él va a suplir todo lo que te falte. ¿Qué te falta? Bueno, Él lo va a suplir. Él va a poner a tu disposición sus riquezas en gloria. Pero en el culto anterior, cosa que me olvidé en este, lo digo ahora, yo mencioné que la fe se activa por la voluntad de Dios, se activa por la compasión de Dios en nuestros corazones, pero también se activa porque su palabra es el marco para que nosotros estemos proyectándonos. No es para caprichos, no es para nada que pueda ser egocéntrico, es para que su voluntad, su plan, su propósito se lleven a cabo en la tierra. Él ya ha dispuesto todos los recursos que necesitamos para que nada, ningún bien suyo nos falte. Pero si no tenemos fe, todo eso falta y hay escasez, hay carencias, hay lamentos, hay quejas, porque no hay fe verdadera para actuar en consecuencia. Y por último, Marcos 6 del 42 al 43. Y comieron todos y se saciaron. Mirá qué linda expresión. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5.000 hombres todos. Bueno, por los comentaristas sabemos que eran como 15.000 personas. Este es el resultado de la fe. La satisfacción y la provisión que se necesita para suplir las necesidades de este mundo. Por eso hay personas que no están ejerciendo su fe, no están desatando su fe, no están teniendo fe para creer en grandes milagros y maravillas. Pero si somos capaces de creer, Dios es capaz de proveer, porque al que cree todo le es posible. Por eso no sufras por incredulidad, no sufras por sentirte desamparado o desamparada, no sufras por incertidumbre, ni siquiera por miedo, porque Dios es todopoderoso y está con nosotros todos los días hasta el fin. Hay personas que todavía no han ejercido su fe, hay personas que todavía no están activando su fe. Una vez dijo Dwight Moody: el mundo está por ver todavía a aquel que se va a levantar para actuar en fe. Como diciendo, todavía faltan muchos testimonios más. Por eso tenés fe para creer y vas a creer para hacer
lo imposible. Vamos a orar para que Dios manifieste su gloria y este pueblo sea un pueblo de fe, lleno de poder y no un pueblo miedoso, un pueblo que está en zozobra o en incertidumbres, sino un pueblo bien seguro porque se maneja por la palabra de Dios, por la voluntad de Dios y por lo que Dios ha determinado. Señor, bendice a cada uno de los que están siendo parte de tu iglesia y muchos más que, Señor, conocemos, para que la fe esté puesta en buen lugar, en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Bendícelos, líbralos del mal, pero, Señor, que no sufran de incredulidad ni de ningún tipo de temor, sino que sean realmente personas que no dudan, sino que se proyectan en fe para grandes cosas y maravillas. Gracias por todo, Señor. En Cristo Jesús oramos y descansamos. Amén. Amén.